Los superhéroes ahora que están de moda, y yo que trabajo en Cinépolis, pues les diría que hay una verdad única e histórica. Pero la verdad única e histórica en mi caso es que es licenciado en cualquier cosa, en términos bonitos, y con respeto en términos chistosos, es loco, chismoso y cabrón. Y eso queremos ser, y esa es nuestra verdad única e histórica, y esa es la forma en la que queremos dejar huella. Porque el licenciado en cualquier cosa, pues es cargador, aguador y masajista. Y también esa es parte de nuestra chamba. Pero bueno, yo lo que quiero decirles es que dejar huella como comunicólogo realmente es una gran experiencia. Y aquí viene un problema muy grave: ¿comunicador o comunicólogo? O comunicólogo. Pero lejos de saber cómo nos definimos a nosotros mismos, también otro tema tiene mucho que ver con qué valor le damos a lo que hacemos y qué es comunicar. Porque ese es el principio de todo. Es la transmisión de sentimientos, pensamientos, ideas, afectos y todo lo demás que se pueda agregar a esa transmisión. Pero fíjense que la transmisión es un hecho que procede de la física. Y es un hecho en donde hay algo que genera una señal y hay un algo que la decodifica. Entonces estamos haciendo a la comunicación un hecho meramente instrumental, operativo, material, tangible. Y la comunicación es un hecho humano. Es un hecho valioso, amoroso, espiritual, trascendente. Valioso, por supuesto. Porque en eso está implícito el ser. Y a veces es intangible porque no lo vemos. El 80% de nuestra comunicación es no verbal. Y el 80% de la comunicación no verbal es inconsciente. Todo comunica. Y si todo comunica, ¿qué hacemos para cuidarlo? Comunica nuestra forma de ser, nuestra actitud, nuestra ropa, los colores. Comunica tan solo en el lenguaje de la televisión. Un solo lenguaje es el color. Y el color tiene brillo, intensidad, matiz, tonalidad. Y tenemos nosotros a nuestro alcance la posibilidad de manejar muchos lenguajes. ¿Para qué? Para comunicar. Hay una definición muy padre que viene del hebreo y que es la etimología de la palabra, y comunicar simplemente significa unir. Y esa me encanta, porque unir realmente es comunicar. Para otros es poner en común. Y poner en común no significa que nos digamos las cosas en un sentido intrascendente, frío, amorfo, sino significa que logremos generar interacción. Tenemos que hacer contenidos también nosotros, porque eso es comunicar. Si comunicar es unir, si comunicar es poner en común, también comunicar es un acto constitutivo del ser. Decía un maestro que se llama Severo Iglesias, que yo tuve en la maestría en sociología. Un acto, se le pone play. Vean cómo nuestra realidad está cambiando, y hoy el comunicólogo es un agente impulsor del cambio, de la transformación. Por eso hacemos contenidos también. Y ponerle play para hacer un acto constitutivo de ser, algo que se reproduce, se hace o no se hace. Pero los procesos que llevan son importantes y son impactantes, porque tienes que lograr cautivar tus audiencias. Entonces, crean ustedes que deben sentirse muy orgullosos de ser comunicólogos. No lo sean de closet. Los comunicólogos lo somos todos los días. El comunicólogo siempre es comunicólogo. Es el que no le da pena. Es un sinvergüenza. Ojo, ojo. Sin separado vergüenza. Porque junto tiene otra connotación. Es una persona que está dispuesta siempre a encabezar una sonrisa, a transmitir un mensaje, a ponerle play. Porque no puede suceder que un comunicólogo llegue aquí a su escuela o a su trabajo y no salude al de al lado porque le cae gordo. Nunca va a reproducir la comunicación y no va a ser capaz de transmitir nada, nunca en ningún medio afuera, o en una empresa, o en ningún otro lado. Pues, ¿qué es comunicar? En principio es aportar valor. El comunicólogo aporta valor. Pero aporta valor porque transforma, va más allá de la forma, crea algo nuevo, es crear. Y crear está relacionado la palabra con creer, tiene fe, tiene esperanza, intenta configurar una nueva realidad y la presenta de manera distinta. Por eso el proceso creativo es tan complicado. Conceptualizar significa no hacer un brief y rápido, y hazte una ejecución y ponle mail, cartel, súbela a los plasmas y rápido, ya está. Sino crear significa qué le entrego al otro. Entonces el comunicólogo necesita estar siempre atento a cómo está creando, porque solo así se trasciende. El comunicólogo per se no trasciende, lo que trasciende es lo que hace. Cuando yo estoy situado frente a un libro, estoy viendo el sello del autor. Así, de la misma manera, nuestras audiencias nos están viendo a nosotros, porque a nosotros nos toca poner el escenario, diseñar el escenario, producir el escenario, poner el escenario, subirnos al escenario, figurar que todo esté bien, prender el escenario, hacer que la gente suba al escenario y luego quitar el escenario. Por eso somos cargador, aguador y masajista.
Y en ese proceso la gente nos ve, somos muy visibles. Pero para eso debemos tener un plan de visibilidad, porque el foco de la comunicación, y más hablando de la comunicación organizacional, es cómo potencias hoy el talento, la diversidad y la inteligencia colectiva. Y el comunicólogo por naturaleza debería ser un líder. Debería ser un líder porque entiende la realidad y la conoce perfectamente. Porque está enterado, porque lee con frecuencia, porque sabe de las noticias, porque no se queda con solo la opinión de un argumento de un grupo parcializado, porque todos los grupos están parcializados porque tienen objetivos y es natural y no es malo. Entonces, lo más importante lejos de eso es cómo desarrollamos el talento hoy en día. Y la comunicación tiene que ayudar a desarrollar el talento. Y no nos hemos dado cuenta que seguimos nosotros haciendo individuos y no colectividades. Por eso es muy importante que hoy el factor diversidad en la comunicación se refleje. Y diversidad no solamente significa diferentes colores, formas de pensar, de sentir, credos religiosos. Diversidad significa conocer, emprender, aceptar, reconocer. Creo que lo más importante es volar. Volar. Esa es la tarea del comunicólogo. Echarse churro sin churro, ¿eh? No vayan a decir que yo vine a decir. Es volar, es inspirarse, es encontrar fuentes de enamorarse. Esa es nuestra tarea, volar, 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 volar y hacer que la gente se viaje con nosotros. Ese es uno de los principales retos que tenemos como comunicólogos. Los tres grandes focos de la comunicación en las organizaciones son, el primero, cultura. Tienes que crear una cultura, es decir, un lenguaje en común. Tienes que establecer valores. Tienes que establecer un modelo de convivencia, que no solamente son políticas y procesos, sino que también es una forma de divertirte, una forma de apasionarte por lo que haces. El segundo de los más importantes es alineación. Hay que alinear objetivos, hay que conocer cuáles son tus metas, hay que tener claro y comunicarle a todos pues, cuáles son los ejes fundamentales sobre lo que estás haciendo. Y no se trata solamente de publicar noticias en cuanto a procesos, lineamientos y que la gente haga lo que se tiene que hacer, sino que todo el mundo tenga claro hacia dónde va una organización, cuál es su rumbo y por lo tanto cómo yo contribuyo. El engagement es cómo hablo, permanezco y contribuyo en una organización y qué tú estás haciendo para que eso suceda. Y eso significa alinear, que todos tengan el mismo foco, cada uno desde su óptica, pero todos están jalando para lo mismo. Y bueno, el último punto, que es no menos importante, es integrar. Generar sentido de pertenencia, identidad. Y hoy construir identidades cuando los significados y los significantes son tan complejos es difícil. Entonces, ¿cómo podemos ordenar este mundo y comunicarle las cosas cuando cada quien tiene un significado y cada quien tiene un significante? ¿Se fijan cuál es el reto? Integrando. Hay que integrar. El comunicólogo tiene una tarea muy importante y es despojarse de esa soberbia, porque creemos que sabemos todo cuando no lo sabemos. La realidad es que debemos ser cada vez más sencillos, pero auténticos también es originales, porque no se vale refritear, aunque hoy está de moda todo el oldies o el vintage, o no sé cuántas palabras hemos inventado para decir el back to the basics, y ese original significa también que se vale tomar fuentes de inspiración y significa que ser auténticos es cómo construyo mensajes que realmente le digan algo a los demás, que conecten con los demás por sí mismos. El segundo punto es el back to the basics. Si entendemos la historia, entonces podemos hacer las cosas. Y hay que leer a McLuhan. Y hay que leer a muchos otros. Ese es un fundamento que el comunicólogo hoy ha olvidado. Y si lo olvida, va a ser olvidado también ese comunicólogo. Porque no aporta el mismo valor. No puede crear conceptos porque no los entiende y no sabe explicarlos. El siguiente punto que tenemos que considerar es la mejora continua. No hay comunicólogo que pueda crecer si no está en un proceso de mejora continua. Que esté leyendo siempre, que esté siempre actualizándose. Hoy ustedes tienen una gran ventaja, bueno todos, pero ustedes más que nosotros, porque tienen a la mano herramientas tecnológicas vitales. Puedes leer un blog en una pasadita, ¿no? Pero también la mejora continua significa que tengas interés por seguir estudiando, no solamente en el aula, ni tampoco leyendo y compro libros. La mejora continua significa que te preocupes por tu persona, que te preocupes por tu competencia, por cómo te miras y cómo te miran los demás, por cosas tan sencillas como tu puntualidad, cosas tan sencillas como tu aseo personal. Otro foco muy necesario es que tengas estrategia. Hoy no puedes hacer nada si no hay una estrategia, si no hay un plan. Somos bien creativos y la verdad hay que decirlo y reconocerlo, como comunicólogos somos desordenaditos. Se nos ocurren las cosas, la apunto en un papel y luego se me pierde y me muero si se me cae ese post-it, ¿no? Porque ya ni me acuerdo. Porque somos despistados de repente y se nos olvidan las cosas por el espíritu creativo que tenemos, ¿no? Ahí hay un post que dice las 101 cosas que te hacen creativo y pues yo estoy en fase terminal, tengo 99. Y cuando las reviso digo,
Hay que hacer estrategia, porque esas 99 cosas me hacen que no planee. Y que entonces todo es bomberazo, ¿no? Que también somos bomberos, parte cargador, aguador y masajista. Y apagar fuegos no es una cosa fácil, te quemas. Y hay que evitar quemarte en lo posible. Hay que evitar que meter las manos al fuego te lastime. Lo más importante es que tú lo enciendas, pero el fuego que enciende, que contagia, que da calor, pero no el fuego que quema. También algo muy necesario es que nos planteemos qué quieres atraer, porque necesitas ser un ser, valga la redundancia, integral, que pueda tener la capacidad de analizar todos los elementos y que no solamente atraigas como resultado un bien físico como puede ser una pieza de comunicación, te quedó bueno el póster, ¿no? Sino que atraigas realmente la satisfacción de tu cliente, que te importe el servicio, que te importe el impacto y la efectividad de tu mensaje en tus audiencias. Bueno, el siguiente punto que es muy necesario es levanta la mano, apúntate, no tengas miedo, interésate, atrévete. Levanta la mano, tienes que crear experiencias, tienes que saber, tienes que entender lo que está pasando en tu entorno, pero pues ojo, si te toca hacer una chamba, por ejemplo, para una empresa, generar el desarrollo de un producto, tienes que conocer ese producto y su competencia. Levanta la mano. Disciplina. El comunicólogo necesita mucha disciplina porque somos un poco desorganizaditos. Y disciplina significa citas de rituales, a qué hora te tomas el café, darte tus tiempos de hacer tus playlists, pero estar pegado a un tiempo, porque tienes un tiempo y tienes que cumplir. Y si al cliente le dijiste hoy, es hoy. Otro foco importante es ir más allá. Tú tienes que ir 2 pasos adelante de todo y de todos, ir más allá. El comunicólogo se tiene que adelantar y tiene que dar más opciones, porque tiene que atraer. Y la función estética de la comunicación es muy padre, pero también la función del contenido. Hay que cachar tus superpoderes. El comunicólogo tiene muchos superpoderes y no los sabemos usar. Somos expertos en el lenguaje, podemos crear, recrear, transformar realidades, podemos hacer ficciones, podemos usar la metáfora y decir las cosas de una manera distinta, pero diciendo la cosa a partir de la otra. Un punto no menos importante es fortalecer un equipo. El comunicólogo tiene que aprender a ser equipo, porque toda la vida estamos trabajando en conjunto. Y de nada te sirve si es una cadenita. Tienes que aprender a ser equipo y lo tienes que fortalecer, tienes que seguir creando líderes. Hay que llevarle la contra un poquito a las realidades. Hay que ver más allá y entonces significa, cuestionar. Cuestionar ese entorno. Si era penal. Llévale la contra a los demás. El comunicólogo tiene esa gran virtud, esa gran desfachatez, esa posibilidad de advertir las cosas y de decirles de manera divertida, decirlas de manera creativa, decirlas de forma padre. Pero a veces tienes que contradecir la realidad e ir contra todos. O sea, hay que atreverse y es decir sí, ¿por qué no? Porque condicionamos lo que el comunicólogo condiciona mucho la mente al no, y tu cliente te dice, y no hagas esto, y no quiero esto, y por favor tampoco esto. ¿Y por qué no lo hacemos al revés y cambiamos la lógica de nuestras comunicaciones a partir del sí, de lo positivo? Algo que también es un secreto del comunicólogo es celebrar cada instante. El comunicólogo tiene que celebrar lo que hace. Vivimos en el ritual, en lo cotidiano, en lo rápido, en lo práctico, que perdemos de vista esta posibilidad de darnos luz, de darnos equilibrio, de darnos bienestar. El comunicólogo necesita un equilibrio de vida, porque el poder crear es muy desgastante. El poder crear también implica, pues, no solamente el esfuerzo mental, sino también físico. El comunicólogo tiene que ser soñador, porque construye realidades y ficciones y va más allá de lo establecido. Y a veces el comunicólogo se pregunta si puede cambiar el mundo. Y pues vemos que no, porque no somos los empresarios que tenemos la lana, ¿no? O no somos los que desarrollamos las tecnologías. Tampoco somos, pues, los que pueden tomar las decisiones, porque no estamos en ámbitos de influencia. Y la respuesta es, otra vez, sí. Sí podemos cambiarlo, porque en nuestras manos está que haya audiencias más sensibles, más conscientes, más participativas, más críticas, más cultas, mejor informadas, más comprometidas con su entorno. Si el comunicólogo llama a transformar, créanme que la esencia es muy grande. Y bueno, pues no hay duda que lo imposible solo tarda un poco más. Hay que ser pacientes. El comunicólogo tiene un don, oye, no lo debe tener y hay que empezar a trabajar, que es tolerancia a la frustración. Mira, tienes que presentar 1, 2 o 3 opciones. Siempre tienes que sonreír. Somos un poco la cara lavada y bonita de las cosas, de las instituciones, de las personas. Somos los que generamos energía, los que conectamos. O sea, no importa que por dentro te estés cayendo de sueño como un servidor, ¿no? Y no importa que hayas llegado y por casualidad te encontraste un bolillo y te hiciste rápido una torta y te la venías comiendo ahorita en el camino. Lo que importa es que sepas que solo tarda un poco más lo imposible. Que el comunicólogo no es
aquel que, ¿cómo te atreviste en la primera lámina a estudiar comunicación? ¿Hubieras hecho otra cosa? Es aquel que se especializa en un proceso valioso, rico, que es crear lenguajes, crear historias y compartirlas, crear relaciones duraderas y transformar realidades. Y terminaría con una frase que me gusta muchísimo, que además la puse por ahí en la tesis, es de Scherer, bueno, recién fallecido, y decía que las ideas enmohecidas las ideas guardadas terminan enmohecidas en un cajón. No guarden sus ideas. No piensen que por chiquitas, o porque no tienen dinero, o porque no saben cómo, porque no tienen apoyos, o porque no tienen contactos y no saben con quién, no van a funcionar. No guarden sus ideas. El comunicólogo per se es un creador de ideas. La comunicación es la generación de ideas. Y también el código Mexicayotl dice Guayantán Tepehuicautlatua Totonametimanik, que quiere decir el mar que late y habla. Fíjense, el mar late y habla, decían nuestros viejos abuelos. Para que el mar viva tiene que hablar, tiene que comunicarse. Y vuelvo a este principio de las religiones. El hombre fue instituido para crear. Y la primera función es ponle nombre a las cosas, explícalas, comunícate con ellas. Y dice después, con la voz del que perdura resplandeciendo. Para seguir comunicando hay que resplandecer, hay que transformar. Y por ende, pues como decíamos al principio, comunicar significa unir. Y el comunicólogo tiene hoy una gran posibilidad en esta sociedad compleja. Y es unir. Así que pues los invito a que sigan muy unidos en torno a su institución académica, a que disfruten su carrera y a que sigan dando chispa, a que sigan siendo un foco, no porque tenga ideas, sino porque dan luz. Muchas gracias.